¿sí? Pero Ok. usando ese mismo link, fíjense si quieren que es el mismo que hemos usado en la clase pasada, se van a poder conectar a todas las clases. ¿Está? Sí. Igual el link está colgado también en el campus, ¿sí? Yo lo colgué en el campus por si a alguno no les llegaba el mail. Bien, ahí Ayelen lo comparte. Ah, no, ¿qué es eso? Un grupo de WhatsApp parece. Bueno, ¿hay algo más o arrancamos con la clase? Ya la puse a grabar, ¿sí? Y ya enseguida voy a necesitar un asistente o alguien que me diga, profe, la asistencia. Por ahora no la vamos a poner, ¿sí? Así avanzamos y enseguidita vemos el tema asistencia. ¿Está? Bueno, ¿arrancamos o no? ¿Alguna consulta más? ¿Ya se pudieron conectar esos chicos que tenían problemas? Bueno, están muy silenciosos hoy, no sé qué Estamos les preguntando, pasa. profe, por el Estábamos grupo. preguntando, profe. Ah, Parece ok. que no. Bueno. De todos modos, después díganle que si no pueden ver la clase desde YouTube, ¿sí? Y lo mismo les cuenta la asistencia. ¿Estamos? Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy y les comparto, ¿sí? La pantalla. La pueden ver bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, se ve bien. Profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Muy bien. De nuevo les voy a pedir, te voy a pedir lo mismo que la clase del miércoles, ¿sí? Yo voy a ir hablando, ya no puedo leer el chat desde que yo activo aquí No, Jorge, este ¿todo bien? modo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen alguna duda o consulta, abren el micrófono y me preguntan. Y por supuesto, como a mí me encanta, van a ir participando, ¿sí? Necesito mucho de su participación, que la clase de hoy da para eso, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno. Sí, profe. Vamos a arrancar entonces, como me gusta, con un pequeño repasito, ¿sí? De lo que hemos visto en la clase pasada. A ver quién me ayuda. ¿Qué temas hemos visto el miércoles? Macroeconomía, La economía, microeconomía. ¿qué ¿Qué es la es economía? Es la economía, La oferta, la Oferta y demanda. demanda. Bárbaro, excelente. Hemos visto qué es la economía, los problemas de la economía, la diferencia entre la macro y la microeconomía, y habíamos terminado aprendiendo unos conceptos sobre oferta y demanda y armando las curvas de la oferta y de la demanda. ¿Te acordás? Sí. Hoy nos vamos a Sí. enfocar puntualmente en la parte de macroeconomía. Y a ver, ¿quién me cuenta qué estudiaba o qué era la macroeconomía con sus palabras? los problemas del Estudiaba mundo. como la los economía. problemas de... Estudiaba la economía Los de problemas país que o habían región. los problemas que había a nivel mundial, profe. Muy bien, muy bien. Escucho por ahí que me dicen los problemas macro, los problemas que hay a nivel mundial en una región. Muy bien. Por ejemplo, la macroeconomía va a estudiar los ingresos totales y los gastos totales, y presta atención a la palabra totales, ¿de quién? De un país o de una región o de una provincia, ¿sí? Se refiere a de un territorio, ¿sí? Delimitado. Y vamos a estudiar algunos conceptos que son muy importantes y que estoy segura que los lees todos los días en los diarios, para los que leen los diarios, o por ahí si seguís algunas páginas en internet, o en Instagram, o en Twitter, o si lees, o si ves los informativos, que todo el tiempo se habla de estos conceptos, que son el PBI, ¿sí? A ver quién sabe qué es el PBI, qué significa eso. Producto Bruto Interno. Muy bien, el Producto Bruto Interno, muy bien. Vamos a estudiar la inflación, ¿sí? Que estoy segura que les suena la palabra, ¿les suena o no? Sí. En Argentina, Sí. que sí. Sí, Que es profe. nuestra vedette, es la inflación es súper popular, ¿sí? Hoy por hoy. Vamos a estudiar un poquito sobre lo que es el nivel de empleo, ¿sí? En realidad la macroeconomía estudia el nivel de empleo de un país, ¿sí? Qué cantidad o qué tasa de desempleados tiene, por ejemplo, el país. Y vamos a estudiar otro concepto muy importante y que también está muy de moda hoy por hoy, que es el tipo de cambio. ¿Está? Eso es lo que nosotros aspiramos a aprender hoy en la clase. Como ven, son un montón de conceptos, así que te voy a pedir que estés muy atento, que desde ya tengas al lado, ¿sí? El lápiz y el papel para ir tomando nota, y cualquier duda o consulta o inquietud o lo que sea que vos lo relaciones con la vida real, me parás y me preguntás. ¿Está? ¿Sabés que me gusta dar la clase con palabras muy sencillas para que te queden? Porque vos el material complejo y con el vocabulario técnico ya lo tenés subido en el campus. ¿Está?
Me imagino que han leído el material antes de entrar a la clase, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. es una recomendación que les doy. Esperen 2 segundos porque están intentando entrar. Es una recomendación que les doy, ¿sí? Que siempre antes de clase lean el material, porque así les va a resultar mucho más fácil. Bueno, entonces con la macroeconomía vamos a estudiar todos estos conceptos. ¿De quién creen ustedes? Por supuesto, de lo que nos interesa. Miren acá en este hermoso mapa mundi, vamos a estudiar todo eso de nuestro hermoso país, que es la Argentina. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar entonces por entender qué es el PBI, el Producto Bruto Interno. Y yo te presento esta hermosa torta, fíjate esta tortita de cumpleaños que está dividida en 4, ¿sí? Con 4 colores diferentes, ¿sí? Pensá en que esta es una torta que tiene 4 porciones diferentes, porque el PBI es eso. El PBI, el Producto Bruto Interno de un país, al que también se le llama riqueza del país, ¿sí? En este caso, el país que vamos a estudiar es Argentina, está compuesto por 4 elementos fundamentales. El primer elemento que conforma el PBI o el Producto Bruto Interno de un país se llama consumo. Consumo. A ver, ya lo vamos a ver bien detallado, pero el que haya leído el material te hago una sola pregunta. ¿Quién o cuál de los agentes de la economía son los que consumen? Los hogares. Los hogares, profe. Muy bien, todos nosotros, las personas, los hogares, somos los que vamos a consumir. Y acá te voy tirando una idea que te tiene que entrar en la cabeza. Cuando vos salís a la calle y vas al centro y ves muchísima gente haciendo compras, eso es algo muy positivo para la provincia, para la región. Que la gente consuma es algo muy bueno porque está aumentando el Producto Bruto de tu país o la riqueza de tu país, ¿sí? Y es a lo que hay que aspirar. Vamos al segundo concepto que te tiro. Te cuento que otro de los conceptos que forma parte del PBI es la inversión. Y ahora de nuevo te vuelvo a preguntar, ¿cuál de los agentes de la economía es el que genera la inversión de un país? La empresa. La empresa, profe. Las empresas, muy bien. ¿Y cómo es eso que las empresas generan la inversión? ¿A través de qué generan inversión las empresas? De trabajos. Bien. Maquinaria. Perfecto, perfecto. Generando empleo, ¿sí? Brindando recursos, ¿sí? Para que la gente pueda trabajar. Excelente. Vamos a seguir. ¿Cuál es el tercer componente que forma parte del PBI? Se llaman las compras del Estado. Esas serían las importaciones. Gasto público. Muy bien, por ahí alguien dice el gasto público. Es muy parecido a lo que es el gasto público, ¿sí? El Estado también realiza compras. ¿Te acordás que en la clase pasada hemos visto el cuadrito de los agentes económicos? Decíamos, el Estado también participa en el mercado de bienes y servicios a través de sus compras. Genera gasto y vamos a ver que eso también es bueno para la riqueza de un país, que el Estado gaste. Y vamos por último al cuarto concepto, que son las exportaciones netas, ¿sí? Que ya vamos a ver bien en detalle de qué se trata eso de las exportaciones netas. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Te cuento? No, profe. No, profe. Claro, Muy profe. bien. Te cuento que este dibujito es medio a ojo, o sea, no necesariamente el consumo tiene que ser tan grande ni la inversión tan chica, es un ejemplo, ¿sí? Podría haber sido de otra manera el gráfico. ¿Estamos? Lo importante es que cuando yo te pregunte qué conforma el PBI, vos automáticamente sepas 4 cosas conforman el PBI: consumo, inversión, compra del Estado y exportaciones netas. ¿Bien? Avancemos ahora y vamos a estudiar directamente el consumo, ¿sí? Que es lo que ya dijimos recién. Esperen que de nuevo están intentando entrar. Les voy a pedir que traten de ser un poquito puntuales. Si no, tengo que salir, volver a entrar para poder admitir. Ahí está. Muy bien. Vamos a estudiar entonces el consumo. El consumo, como ustedes muy bien me dijeron, ¿quiénes son los que lo generan? Los hogares o las familias. Bien. Y ahora te hago una pregunta. Sí que esto es de pura lógica, porque la verdad es que la economía es lógica pura. ¿Sí? ¿Quiénes son los que consumen más? O te hago otra pregunta. ¿Cuándo vas a consumir más vos? ¿Cuando tengas menos plata en la billetera o más plata en la billetera? Cuando tenga más plata. Cuando tenga más plata, profe. Cuando tenga más plata. Porque nosotros, las personas, sin darnos cuenta, tenemos una cierta prioridad en nuestro consumo.
Lo que primero vamos a querer consumir apenas tengamos un poquito de plata, y ya van a ver el día que empiecen a trabajar, o quizás hay alguno aquí que trabaja, lo que primero queremos consumir, ¿sí?, es lo que va a satisfacer nuestras necesidades primarias, de las que hablamos la clase pasada, que es, por ejemplo, los alimentos. Es algo que sí o sí voy a consumir si es que yo tengo algo de dinero. Una vez que está satisfecha esa necesidad básica, ¿sí?, y si todavía me queda un poco de plata, voy a buscar satisfacer otra necesidad que tiene que ver con, bueno, me voy a comprar una vivienda, ¿sí?, un lugar donde donde voy a vivir. Una vez que está satisfecha esa necesidad, voy a buscar vestirme, cambiarme un poquito la ropa, ¿sí? Y una vez que tengo satisfechas esas necesidades básicas, que son comer, dormir, cambiarme, bueno, ahora voy a buscar un poco de ocio. Por ejemplo, esa foto que tienen ahí yendo al cine, voy a satisfacer esas necesidades que quizás no son tan primarias, pero bueno, vienen bien. ¿Y el vehículo? Ahí está. Y una vez que está satisfecho eso, bueno, ahora voy a buscar el autito, ¿sí? Por supuesto que pueden variar un poquito el orden, depende de las personas. Hay gente que me dice, yo me muero de hambre, pero me compro un auto. No sé si están así, pero bueno, pueden variar un poco las necesidades. Prioridades. Bien, me encantó, prioridades la palabra, exacto. Y por último, una vez que tengo cubierto todo esto, si todavía me está sobrando plata, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a ahorrar y me voy a comprar un par de dólares, porque yo sé que hoy todo el mundo que tiene algo de plata que le sobra se va y se compra dólares. No sé por qué, pero todo el mundo lo hace y hoy vamos a discutir entre todos de eso. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, Sí, ¿queda profe. claro? Muy bien, entonces queda claro que el consumo, ¿quién lo realiza? Los hogares o las familias. Estos son ejemplos, lo que te puse ahí las imágenes, por supuesto pueden haber muchas más cosas, pero son algunos ejemplos. Vamos a avanzar ahora con el segundo concepto, que es la inversión. Chicos, me están picando los mosquitos, no sé ustedes, pero que no se anden porque están matando. Vamos a la inversión. ¿Quiénes son los que realizan la inversión dentro de un país? Las empresas. Las empresas. Muy bien, las empresas son las que invierten en el país. A ver, aquí tenemos algunos ejemplos de empresas que están en el país, el Mercado Libre, Pago Mi Cuenta, y otras que no están, como Amazon, por ejemplo, Sony, Samsung, etc. ¿Por qué las empresas son las que generan inversiones? Yo quiero que lo razones, como a mí me gusta siempre contar todo. ¿Alguna vez leíste en el diario cuando dicen, bueno, tales y tales y tales empresas se están yendo del país, o tales y tales empresas están llegando al país? ¿Qué crees vos? ¿Por qué un país necesita que hayan empresas, que vengan empresas, traer empresas? Porque dan trabajo. Porque así generan empleos. Porque así generan empleo. Perfecto, porque para un país que venga una empresa representa una inversión. ¿En qué sentido representa una inversión? Es una fuente de empleo, como están diciendo ustedes muy bien. Entonces, en la medida en la que más capitales extranjeros, por ejemplo, si son empresas extranjeras, o más empresas nacionales surjan, ¿sí?, más gente va a tener empleo. Y si más gente tiene empleo, ¿qué recibe? A ver si te acuerdas del cuadrito de la semana pasada. ¿Qué cobran a cambio esas personas que brindan su mano de Salario. obra? Un sueldo. ¿Y qué hacen con ese sueldo las familias o las empresas? Lo gastan en su consumo. Lo gastan. Prioridades, digamos. Consumen, lo que acabamos de ver. Entonces, fíjate cómo se relaciona uno con el otro. Yo necesito aumentar el consumo para que haya más PBI. Y si yo aumento la inversión a través de más empresas que generan más empleo, más familias tienen más dinero y pueden consumir más, ¿sí? Entonces, sigue aumentando el consumo, sigue aumentando el PBI. ¿Está claro? Sí, y cuando las empresas También se para van el del país. porque las empresas pagan impuestos, ¿no? Exacto, me encantó, muy bien, no sé quién lo dijo, pero está muy bien. Una empresa que viene, justamente, también tiene que pagar impuestos y también está aumentando la recaudación del país. Excelente. Y eso después, con eso el Estado puede hacer ¿qué cosa? Gastos públicos, que es el que viene después. Excelente, muy bien. ¿Alguna consulta me estaba haciendo alguien? ¿Puede ser? ¿No? ¿Sigo? Sigo. Recuerda, por favor, abrir el micrófono y hablarme, o si alguien escribe algo en el chat, abre el micrófono porque yo no puedo leerlo. ¿Bien? Vamos ahora con el tercer concepto del PBI, que son las compras del Estado. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es esto de las compras del Estado? Alguien me decía el gasto público. Son conceptos muy parecidos.
En este caso puntual, hoy por hoy, en Tucumán, en el país y en todo el mundo, diría yo, el Estado concretamente, ¿en qué estaría gastando? ¿En qué crees vos que está invirtiendo muchísimo ¿En las dinero? vacunas? Planes En de salud, en salud, en todo lo que tenga que ver con salud. Si ustedes ven por todos lados, cada vez hay más vacunatorios, cada vez, por supuesto, se necesitan todos los insumos necesarios, ¿sí? Para poder justamente atender esta pandemia. Entonces, un ejemplo de compras del Estado que hoy por hoy está muy, pero muy utilizado son justamente el tema de vacunas, de insumos médicos. Otro concepto en el que o gasta el Estado, fíjate, es para poder brindarnos servicios públicos, como por ejemplo aquí en esta fotito ves cómo se está construyendo una escuela, ¿sí? Eso también forma parte de lo que es el gasto público o compra del Estado. Y por supuesto también todos los arreglos que ves en las calles, ¿sí? Bueno, y en la vía pública o en la plaza, por ejemplo, en la Plaza Independencia, ¿sí? Que con todo eso, por supuesto que también aumenta el PBI. Ahora te quiero hacer otra pregunta, ¿sí? Porque a mí no me gusta que te quedes con que yo dije que la compra del Estado aumenta el PBI, sino que me gusta razonar. Hago una pregunta. ¿Por qué las compras del Estado van a aumentar el PBI? Relacionando los dos conceptos anteriores que te expliqué. Porque le compran a las empresas. Bien, ese es un muy buen punto, porque le compran a las empresas los insumos. Estoy completamente de acuerdo, porque, por ejemplo, el barbijo, el alcohol, la jeringa, todo eso tienen que ir a una empresa a comprar. Y si es Argentina, mejor, ¿sí? Para que aumente el PBI del país. Bárbaro, ese es un punto. ¿Y otro punto? Como que mejoran la calidad de las personas que pueden trabajar. Aumentar la calidad de las personas. Alguien lo dijo. Generan empleo. ¿Cómo es eso que generan empleo? En la parte de, por ejemplo, ahí donde están mostrando el tema de la construcción, necesitan sí o sí obreros, personas para que trabajen en las calles. Excelente. ¿Quién habla? Joana Lizarraga. Joana, perfecto. Fíjate de que justamente el Estado, generando este gasto o haciendo estas compras, lo que hace es seguir generando empleo, seguir favoreciendo a los hogares, seguir generando ingresos para un sector de personas que después van a poder consumir y va a poder seguir aumentando el PBI del país. Te hago una pregunta, y por ahí quizás ustedes saben, porque leen. ¿Ustedes saben qué cantidad de empleados públicos existen hoy por hoy en nuestra provincia? ¿O cómo son en relación a los empleados privados? ¿Qué creen? No me digan cantidad. ¿Creen que es mayor, menor, igual? Es mayor la cantidad de trabajadores de empleados públicos que privados. ¿Y a ustedes eso les parece caso? Muy bien. Hay muchísimos empleados públicos. Y déjenme terminar una idea. ¿Y saben por qué es eso? ¿Ustedes creen que es casual que hayan tantos empleados públicos, por ejemplo, trabajando? No, o que hayan tantas obras públicas. Cada vez busca darle más trabajo a las El tipo de personas. gobierno que tenemos también está para generar empleos. Perfecto, perfecto. Y según las corrientes que nosotros hemos visto la clase pasada, ¿te acordás cuál? No digo que sea netamente ese tipo de corriente, pero ¿cuál de las dos corrientes que hemos visto la clase pasada permitía o le pedía al Estado más participación para darle más bienestar a la sociedad? El socialismo. Socialismo. Tengo una duda. Muy bien, muy bien. Recordá, no digo de que esto sea socialista para nada, porque no es así, pero el socialismo justamente es una corriente que dice, bueno, todas aquellas necesidades que no logran satisfacer las empresas ni el sector privado, las va a satisfacer el Estado. ¿Cómo? Brindando empleo. ¿Está? Bien, hay alguien que me dice hace rato, quiero hacer una pregunta, por favor, si la haga. Tengo una consulta. Sí. Pero a su vez, si hay más empleo público que privado, y precisamente el empleo público se paga con el impuesto del trabajo privado, ¿no se genera como una especie de desbalance? Es muy buena tu observación. Por supuesto, siempre se necesita de las empresas, porque son las que producen, ¿sí? Esa es una gran diferencia con la parte del gasto público, ¿sí? El gasto muchas veces genera el gasto, pero las empresas producen bienes y servicios, ¿sí? Que por ahí el Estado no. Entonces es fundamental que siempre existan las empresas, ¿sí? Pero bueno, yo les quería mostrar, ¿sí? El por qué. Esto tiene un trasfondo económico, no político, sino económico, el por qué el Estado muchas veces brinda empleo. Porque viene a satisfacer justamente esa necesidad que las empresas no logran cubrir. Ojalá hubieran más empresas. Como no hay tantas empresas, el Estado viene a cubrir esa necesidad de los hogares.
Hay algunos chicos que dicen que no tienen micrófonos, profe, si puede leer también el chat, que por ahí le hacen acotes. Bueno, a ver, salgo. Los que, a ver, no, vamos a hacer lo siguiente. Es que pasa que yo tengo, si tengo que salir del chat, ¿ven? Es como que les corto la clase a ustedes. Les voy a pedir a alguno que me lea las preguntas que hacen los chicos en el chat, su compañero, ¿les parece bien? Me digan, tal persona pregunta tal cosa. ¿Les parece? Sí. De uno. A ver, Sí, acá dice profe. Ana Sofía, el Estado también sustenta centros de capacitación, servicios como veterinarios. Exacto, todo eso hace el Estado también. Bien. No les puedo leer los chats, por favor, así que si no tengo que salirme y pierdo un poquito el hilo. Así que ustedes van ayudando. Y vamos al último concepto del PBI, a ver qué hora es, porque siempre me excedo un poco. Sí, me estoy excediendo. Y vamos a ver el tema de las exportaciones netas. ¿Sí? ¿Quién sabe qué es una exportación? El gasto. Cuando producimos algo, Comercializar con otro país para darle un bien que tenemos nosotros por una paga. De Argentina para el mundo. El intercambio de algo por otro Bien. hacia un país. Muy Lo bien, vendemos. muy bien. Muy bien. Son bienes que son producidos en el país, pero que se envían al extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es exportar. El limón que veíamos la clase pasada, ¿te acordás? Los limones los saco de aquí de Tafí Viejo, ¿sí? Los cultivo, los cosecho y los envío a China. Eso es exportar. Pero, Fuera del territorio nacional, digamos. muy bien, fuera del territorio nacional. Excelente. Pero por otro lado también existen lo que se llaman las importaciones. ¿Qué son las importaciones? comprar cosas a Eso es otros cuando países. compramos exterior. cosas a otros países. Lo opuesto. Exactamente lo opuesto, me encantó, como alguien resumió por ahí, es exactamente lo opuesto. Si yo ahora compro bienes o servicios que están en el extranjero y los traigo a Argentina, estoy importando, y eso hacemos un montón. Lo que más importamos es tecnología, por ejemplo, ¿sí? O toda la ropa de marca que por ahí vemos, no sé, que viene del extranjero, también son importaciones. Ahora, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, la diferencia, o sea, la resta entre ambas, se llaman exportaciones netas, ¿sí? Y esto es algo que capaz ya le han explicado en matemática, pero siempre que veas la palabra neta significa restado o diferencia, ¿está? Entonces, exportaciones no es lo mismo que exportaciones netas. Queda claro, ¿no? Porque exportaciones netas son exportaciones menos importación. Acá Guillermo pregunta si las exportaciones disminuyen el PBI. Muy bien, lo que estamos viendo acá es que lo que se llama balanza comercial, que ya lo van a ver cuando ustedes sean economistas, solo que por ahí no le quiero meter tanto vocabulario técnico, ¿sí? Es justamente la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En la medida que tus exportaciones sean mayores a tus importaciones, es decir, que tus exportaciones netas sean positivas, entonces vas a sumar al PBI. Muy bien, como dice Guillermo, si al revés yo tengo más importaciones que exportaciones, ¿cómo te va a dar esta diferencia? ¿Positivo o negativo? Va a subir el PBI. Negativo. Negativo. ¿Y qué va a pasar con el PBI? Disminuye. A bajar. Le pongamos número. Le pongamos número para que quede más claro todavía. Si yo tengo 100 de exportaciones y tengo 80 de importaciones, ¿cuántas son mis exportaciones netas? 20. 20. ¿Suma o no suma el 20. PBI? Sí. Sí, suma. Si al revés, si yo tengo 80 exportaciones y 100 importaciones, ¿cuánto me da? Menos 20. Menos 20. ¿Eso Menos suma 20. o resta? Resta. Resta. Por ahí van a leer en los diarios. Tengo una balanza comercial negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de exportar más y de importar menos. ¿Está? Entonces, siempre que exporte, profe. es decir, que salga fuera del país más producto del que entra, ¿sí? A mí me conviene porque estoy mejorando la riqueza de mi país. ¿Cuáles son los productos que más exportamos nosotros? Seguramente ustedes saben, por ejemplo, ahí les puse unos arándanos, el limón, todos los cítricos. ¿Y qué son las cosas que más importamos? Como yo les decía recién, tecnología, autos, las autopartes, todo eso que se produce en el exterior, ¿sí? Todo eso importamos mucho. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? profe. Bueno, avanzamos y les pido muchísima atención porque cada vez se va poniendo mejor la clase, ¿está? Tiene mucho contenido esta clase de hoy. ¿Por qué tanto? Porque no nos da el tiempo para hacer más clases, pero yo esta la haría como en 3 semanas la clase. Bueno,
Acá les traigo para mostrarles, solo por pura curiosidad, cuáles son los países que tienen el mejor PBI del mundo, y van a ver que los países que tienen el mayor PBI del mundo son los países más fuertes, las potencias mundiales. ¿Qué te dice o qué indicador te habla a vos de qué país es potencia mundial? Su PBI, te lo cuento para que lo tengas, y hoy ya sabés qué es lo que constituye el PBI de un país. Y, por supuesto, en primer lugar está en Estados Unidos, este ranking es del 2019. En segundo lugar está China, que son justamente las dos potencias mundiales que hoy por hoy se están peleando entre sí. Después está Japón, Alemania, India, etc. ¿Bien? Eso solo por curiosidad. Y esto que también les cuento, que es algo que me pareció muy interesante, ¿sí? Es que hoy por hoy hay muchos economistas modernos que dicen, che, el PBI ya no es un indicador tan importante de la riqueza de un país. Hay otros indicadores que me dicen a mí si el país está bien o mal. Y alguien propuso lo que se llama el índice Big Mac. Me imagino que todos saben lo que es la Big Mac. Sí. Todos han comido una Big Mac alguna vez, ¿sí? Sí, bueno, mejor hamburguesa de todo. Bueno, que no les, es muy rico, que no les profe, guste, se la recomiendo. que no les guste otra cosa. Gracias. Pero bueno, todos sabemos lo que es la Big Mac. Bueno, resulta que hay un grupo de economistas que dicen, che, yo para saber si un país está bien o mal, en realidad lo que hago es fijarme en el precio de su Big Mac. Porque la Big Mac es la hamburguesa que consume por excelencia la clase media en el mundo. Entonces, si yo puedo ponerle un precio alto, significa que la clase media tiene un mejor poder adquisitivo. En cambio, si la Big Mac tiene un precio más bajito, significa que la clase media de ese país tiene un menor poder adquisitivo. Aunque les parezca broma, es así. La Big Mac, sí, está puesta estratégicamente su precio en todo el mundo en función al precio que puede pagar la clase media estándar de ese país. Entonces, fíjense que este índice me está diciendo, bueno, uno de los países más poderosos hoy por hoy es Suiza. Suecia, Estados Unidos, toda la zona de Europa, Australia, etc. Miren cómo cambia el mapa en función a lo que hemos visto recién. Entonces, ¿Está? profe, cuando usted pregunte cuáles son los indicadores, ¿podemos decirle la Big Mac también? No. No, ustedes se quedan con el PBI, que eso es lo serio, lo que está estudiado. Yo esto es una curiosidad que les traigo, ¿sí? Porque esto no está en el material. Esto no está en el material. Pasa que ya van a ver, los que quieran ser economistas incluso, que hay todo un sector nuevo de economistas modernos que vienen a traer muchas propuestas buenísimas que a mí me encantan, pero por supuesto todavía no están tan aceptadas. Yo esto lo traigo como una curiosidad, ¿sí? Pero el indicador por excelencia de la riqueza de un país es el PBI. ¿Está claro? Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Usted vio que, por ejemplo, en ese gráfico que usted nos está mostrando, en China la Big Mac vale 2,7 euros. Sí. Pero en Estados Unidos vale 4,9. Entonces, lo que usted dice es que mientras mayor sea el precio de la Big Mac, mayor va a ser el estatus de la clase media. Perfecto, Entonces, porque la clase media puede pagar más. Que en Estados Unidos la clase media está mejor que en China. Exacto. Pero en el anterior gráfico usted mostró que China y Estados Unidos se estaban peleando cabeza a cabeza en el PBI. Sí. Entonces, eso quiere decir que el PBI no refleja no refleja la estabilidad de la clase media, solo la riqueza del país. Es muy buena tu observación, excelente. Porque ustedes cuando leen en los diarios van a ver que nunca se habla del PBI solamente. Siempre se habla del PBI per cápita. ¿Sí? No me quería meter en este concepto, pero bueno, ya lo cuento. El PBI per cápita es el PBI por cabeza. Es decir, cuando vos dividís el PBI total del país en el total de habitantes, puedes saber cuánto es la riqueza de cada uno de tus habitantes del país. Y eso puede variar un montón, porque puede que tengas un PBI enorme, pero tu población sea tan grande que cuando lo dividís en tu cantidad de habitantes te queda un PBI per cápita mucho más chiquito. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo a cuánto está o el nivel de riqueza que tiene cada uno de los habitantes de tu país. En este caso de la Big Mac, lo que está pasando es eso. Fíjate que yo estoy diciendo, una persona de clase media tiene que pagar 4,9 euros para comprar una hamburguesa en Estados Unidos. En cambio en China, 2,7. Y eso es muy razonable. Recuerda que China, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Eso iba a decir, tiene que ver con los habitantes, con la cantidad de habitantes. Es un país gigante. No es lo mismo que, digamos, China tiene un PBI de 1 millón y Argentina tiene un PBI de 1 millón
Si vos lo dividís en la cantidad de habitantes, a China le va a dar un PBI mucho más bajito por la cantidad de habitantes que tiene que el que te daría que si lo dividí en los habitantes que somos en Argentina. ¿Se entiende? Entonces, por eso el PBI es una de las críticas que se le hace. Es un índice que no es tan real porque no tiene en cuenta la cantidad de habitantes. Dividime eso en el total de habitantes y ahí decime cómo vive cada una de las personas que conforman el país. ¿Se entiende? Está muy buena tu pregunta porque da para hablar mucho, como te decía, solo que no me quiero meter en ese tema por cuestión de tiempo. Pero es así como vos decís. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Los demás me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una consulta. En realidad es una observación de que tampoco es real el dividirlo en todas las personas porque no sería de una manera, o sea, quedaría de una manera equitativa a todas y en realidad no todas las personas tienen la misma adquisición que las demás. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Recordad que acá lo que estamos haciendo es simplemente cálculos numéricos, pero vamos a ver la realidad y no necesariamente es así. No todos ganamos lo mismo, no todos vivimos igual, no todos, ni siquiera no todos tenemos trabajo. Entonces, tal cual, es un indicador solo teórico, ¿sí? Que nos aproxima un poquito a la realidad, se supone. ¿Está? Muy bien la observación. Bueno, avanzamos, que si no nos detenemos en esto y nos queda un montón todavía. Avancemos. Vamos a otro tema súper interesante que es la inflación, que yo creo que con esto se copan. ¿Qué es la inflación? Me imagino que han visto el video que estaba colgado en el campus, ¿sí? Sí, bueno, el del monstruo. El del monstruo. Bueno, la idea con la que quiero que te quedes es con estos conceptos, ¿sí? Vos siempre cuando estudias algo andá puntualizando, ¿sí? Andá enumerando. Lo primero que tenés que saber que la inflación es el incremento sostenido y generalizado de los precios. Y es un fenómeno que todos los días vivimos aquí en Argentina, así que estoy segura que no vas a tener problema en entender. ¿Qué significa que sea sostenido y generalizado? No es que solamente subió el precio de la leche o solamente subió el precio del pan. Significa que vos vas al súper hoy y todos los productos tienen un precio. Vas al súper la semana que viene y casi todos los productos han aumentado el precio, así sea 10 centavos, pero han aumentado, ¿se entiende? Y vas el otro mes y vuelve a pasar lo mismo, y el otro mes y vuelve a pasar lo mismo, y nunca va a haber un mes en el que vos digas, ¡ay, han bajado el precio de todos los productos! No pasa. Y si vos te fijas y te pones en la tarea de ir anotando todos los meses el precio de las cosas, vas a ver cómo de a poquito va subiendo el precio de todos los bienes. Eso es lo primero. Como te decía, incremento sostenido y generalizado de los bienes y servicios en un determinado país o región y durante el transcurso de un año. O sea, para que se hable de que existe inflación, esto tiene que darse durante un año continuado por lo menos. ¿Está? ¿Se entiende? Y mira, acá te traía un ejemplo bien cortito para que veas. Por ejemplo, en el 2010, el paquete de arroz valía 10 pesos. Perdón, ¿cuánto me podía comprar con un billete de 100? En el año 2010 me podía comprar 10 paquetes de arroz con un billete de 100, o sea, cada paquete salía 10 pesos. Hoy, hoy, escúchenme, estamos en el 2021, pero en el 2019 solamente me alcanzaba para comprarme un paquete de arroz. O sea, el paquete casi que salía 100 pesos. ¿Está? Y así tiene la comparación con un montón de productos. Fíjate que la inflación acumulada, ¿sí?, entre esos 2 años fue del 1.442%. Y fueron 9 años de diferencia. ¿Está claro? Acá aprovecho para contarles ¿alguna duda antes de que les cuente algo? ¿Eso es malo, profe? Por supuesto. Vamos a ver qué opinan ustedes. A mí nunca me gusta opinar. Tenés una devaluación del esto es precio del malo. 1.442% en 10 años, cuando un país como Estados Unidos te devalúa un 1% anual. De este tema vamos a hablar y vamos a debatir entre todos. Yo les digo algo, claro. un buen profesor nunca te puede decir esto está bien y esto está mal. Un buen profesor te da todas las estrategias, todas las herramientas, todo el contenido y sos vos el que tiene que emitir su propia opinión. ¿Está? Profe. Así que a mí me encanta escucharlo. Sí. Los chicos del chat están preguntando si ya tomó asistencia. Excelente, bueno, es un buen momento. Ahora aprovechan todos y ponen la asistencia, por favor. Igual que la vez pasada, solamente con el DNI y sin poner puntos, ¿sí? Empiecen a anotar su asistencia, para que nos quede bien ahí. Menos mal que me hicieron acordar. A ver, ¿Profe? ¿están anotando? Bien. Profe, una Sí. pregunta. En el Sí. caso de, por ejemplo, países que tienen una moneda que trabaja, por ejemplo, con números muy altos, por ejemplo, creo que Chile, si no mal recuerdo, trabaja con miles.
O Sí. Venezuela. Japón también, creo ¿Cuál que es el país que trabaja con grande. Bolívares? Ese también. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la pregunta con eso? Con respecto a eso. ¿Cómo es el caso de las monedas de esos países? Lo que pasa es que son monedas que están extremadamente devaluadas. Entonces, muchas de ellas llega un momento en el que dicen, bueno, hacemos un corte y se vuelve a cambiar toda la numeración de los billetes y se vuelve a emitir, ¿sí? Un billete mucho más grande, que fíjate qué es lo que ha ido pasando aquí en el país de a poco. Antes no existía el billete de 200, de 500, de 1000, no existían. Y de a poco, por el tema de que cada vez se ha ido devaluando más la moneda, se tuvo que reimprimir un nuevo billete. ¿Está? Entonces, se toma la decisión a nivel gobierno de decir, bueno, cambiemos ya. Antes existían las monedas valían, hoy las monedas no valen. Eso ya no tiene valor. ¿Está? Profe, Pero son decisiones a nivel del Banco Central. Sí. Profe, una pregunta. Alguien, tipo, yo tomo el ejemplo de Japón. Japón es un país, una potencia mundial, pero tiene la moneda muy devaluada, tipo, a ese ejemplo me quería referir, tipo, ¿cómo hizo, digamos? No sé precisamente el caso de Japón. Lo tendría que estudiar para contártelo la clase que viene. Así que si me dejas, estudio bien el caso y te cuento la clase que viene ese caso puntual. Bueno, pero ¿Estamos? eso puede ser un ejemplo, por ejemplo, a Chile, que tenés a Chile como uno de los países más importantes de Latinoamérica, sin embargo su moneda está muy devaluada porque en gobiernos anteriores perdió valor. Sin embargo, en los últimos mejoró la economía y se puso como el primero a nivel Latinoamérica. Entonces no es malo tener moneda devaluada, sino lo malo es tener mala economía. Vamos a ver si al final de la clase llegamos todos a una conclusión. Yo acá lo único que les quería contar era una anécdota para continuar con este tema. Estuve viviendo un tiempo en el extranjero, estuve estudiando en España, y me pasaba que cuando apenas llegué, yo lo primero que hacía era un presupuesto, por supuesto acostumbrada aquí, del súper, para saber cuánto iba a gastar todos los meses en el súper. Entonces yo decía, bueno, el primer mes seguramente, por ejemplo, entre lo que consumía, voy a gastar quizás unos 100 euros. Ok, voy el segundo mes, hago las compras de exactamente lo mismo, vuelvo a gastar 100 euros. Tercer mes, hago la compra de exactamente lo mismo, gasto 99 euros. Cuarto mes, y así quedé impactada al punto que no entendía por qué no aumentaba el precio de los bienes. Y lo consulto con gente de ahí, pero ¿qué pasa? ¿Que ustedes no tienen inflación? ¿Qué es lo que pasa? Y no me entendían la pregunta que yo les hacía. Para ellos no existe la inflación, para ellos no les entra en la cabeza, no tienen el concepto de lo que es inflación. La gente puede hacer un presupuesto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con centavos incluidos, porque eso no varía. No están acostumbrados a este incremento de precios con el que nosotros nos manejamos aquí en la vida diaria, para que vean que existen otras realidades diferentes a la nuestra. Bueno, vamos a ver ahora cómo se mide la inflación. ¿Quién mide la inflación? Y quizás si leen los diarios, o hay acá alguno un poquito más grande, se puede acordar de que hace un tiempo hubo un problema con el INDEC. No sé si les suena o no, si alguien sabe lo que es el INDEC. ¿Alguien sabe qué es el INDEC? ¿El ente que se encarga de medir la inflación anual? Exacto. Vos, para saber cuál es la inflación de un país, viste que vos abrís el diario y dice, bueno, la inflación de Argentina, hoy por hoy, a ver, ¿quién sabe cuánto es la inflación con la que cerró en el año 2020 Argentina? Creo que era de un 30%, si no me equivoco. Y para este Muy ya se bien, estima un 50%. estás muy cerca, un 36%, ¿sí? Ahora, ¿quién mide esa inflación? Porque vos abrís otro diario y te dice la inflación de Argentina es del 40%, y abrís otro y te dice la inflación de Argentina es del 50%. Hay muchas empresas, consultoras que se llaman, que se encargan de medir la inflación. Pero también hay un organismo público que se llama INDEC, ¿sí? Que también mide a nivel estatal, digamos, el organismo oficial, que también mide la inflación. Ahora, ¿cómo se mide la inflación? Te cuento. Lo que se hace es armar lo que se llama una canasta básica. Esa canasta básica está conformada por todos los alimentos y los productos y servicios que se supone que la gente consume en el día a día. Por supuesto, tenés los alimentos, los alimentos de comida, tenés prendas y calzados, la gente también gasta en vivienda, en transporte, en educación, en restaurante, ¿sí? O sea, entonces en función a todo eso se hace un seguimiento de cuánto cuestan los bienes, esos bienes y servicios en el tiempo, en enero, en febrero, en marzo, en abril, y se va comparando. De esa comparación se puede saber, bueno, por ejemplo, la canasta básica ha aumentado de
de enero a febrero un 2%. En marzo aumentó un 3%. Y es lo que se llama la inflación, ¿sí?, que vos tenés mensual. No sé si han leído en los diarios que por ahí dice, el mes de enero cerró con una inflación del 5%. El mes de marzo cayó la inflación en un 2%. ¿Por qué? Porque si comparas el precio de todos esos bienes de un mes con respecto al mes anterior, puedes saber si aumentó o disminuyó esa canasta básica. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Así es como se mide. Así es como se mide la inflación. Y bueno, acá te traigo otro pequeño ejemplito. Ponele, en el año 2016, con 1.000 pesos yo salía con un carrito lleno de súper. En cambio, en el año 2020, con 1.000 pesos, capaz que salgo con este canastito lleno. ¿Está? ¿Ahí se ve o no? Claro, el aumento del precio de los bienes. Profe, disculpe, ¿qué significaba IPC? El índice de precios al consumidor. Nada que ver. ¿Bien? Índice de precios al consumidor. Está muy bien la pregunta, está en el material también. Bueno, avanzamos y ahora vamos a jugar. ¿Sí? Vamos a jugar, como a mí me gusta, para que se despierten, para que participen, así que ahora abren los micrófonos. Y te hago una pregunta. IPC, índice de precios al consumidor. Gracias. ¿Está? Vamos a hacer ahora un juego y antes de arrancar te hago una pregunta, a ver quién ha leído el material que está colgado ya en el campus. ¿Cuántas son las causas, es decir, los motivos por los que puede haber inflación en el país? 4. ¿Cuántas son? 4. Muy Son bien. 4, profe. A ver, ¿cuáles eran esas 4 causas? La primera era inflación por demanda, Inflación por aumento de la base monetaria y por el autoconstruido. Muy bien, ahí lo escuché a los 4, entre el medio del criterio, pero escuché las 4 causas, perfecto. Entonces yo ahora te traje noticias, titulares de noticias que son sacadas del diario de hace muy poquito, ¿sí? Y vos me vas a decir cuál es la causa de la inflación de esa noticia. ¿Estamos de acuerdo? Te leo la primera. Esta está sacada de Infobae. Dice, por el coronavirus se duplicaron la demanda y los precios de los barbijos y del alcohol en gel. ¿Qué tipo de causa ha generado esta inflación? Por aumento de la demanda. Por demanda. Muy bien, esta sería una inflación por demanda. ¿Y por qué sería una inflación por demanda? Fíjate de que cuando había inflación por demanda, cuando hay muchísima gente que quiere consumir ese bien, en este caso el alcohol en gel, pero no hay tanta oferta, no alcanza la oferta para cubrir la demanda. Eso pasaba al principio de la pandemia. Entonces, comprar un alcohol en gel era carísimo, ¿sí? ¿Te acordás? Movete en la curva de la demanda, que hemos visto en la clase pasada. Como había muchísima cantidad demandada, pero no había tanta oferta, entonces el precio, ese punto de equilibrio era altísimo. ¿Está? Escucho una interferencia. ¿Hola? ¿Se me escucha? Escucho una interferencia. Ahí está. Bien, vamos con el... Sucedió una vez con el cigarrillo, que era tanta la demanda y mucho precio. Exacto, sucedió con el cigarrillo, porque tenían un problema en las tabacaleras que les habían pedido que no produzcan y había muy poquito, entonces, por supuesto, como era tanta la demanda y tan poca la oferta, subió excesivamente el precio del tabaco y hubo una inflación en el precio justamente del cigarrillo. Vamos a otro ejemplo. Hiperliquidez. La base monetaria se duplicó en el último año y reabre la expectativa de aceleración de la inflación. Por aumento de la base. Una pregunta. Por aumento de la base monetaria, profe. Bárbaro. Muy bien, es por aumento de la base monetaria. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguien sabe qué es la base monetaria? Es cuando... La impresión de billetes. El dinero que produce el Estado. Excelente. Es el dinero que emite el Banco Central. ¿Sí? Vos recordad que los billetes y todas las monedas se emiten en el Banco Central. Esa masa de emisión conforma lo que se llama base monetaria. ¿Qué pasa si esa base monetaria aumenta? Es decir, si tiqui, 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 como veían en el video, el Banco Central emite. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a poner un ejemplo. Yo antes tenía... Perdón. Hay un micrófono que se Van a apagar un micrófono porque me parece que hay un micrófono ahí. Bien. Yo antes tenía, sí, voy a poner un ejemplo. Yo antes tenía, sí, 100 pesos y con esos 100 pesos, esperen, estoy perdida.
Yo antes tenía 100 pesos y con esos 100 pesos podía comprar estas 2 lapiceras, ¿sí? ¿Cuánto me salía cada lapicera? 50. 50 pesos. Muy bien. Resulta que ahora yo, Banco Central, tiqui, 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 emito, y ahora en vez de haber 100 pesos en la economía, hay 200. Pero siguen habiendo 2 lapiceras. ¿Cuánto vale cada lapicera? 100 cada uno. 100 pesos. 100 pesos. Cada una. ¿Qué ha pasado con el precio de las lapiceras? Han aumentado. Aumentado. ¿Y por qué ha aumentado el precio de las lapiceras? Porque al haber más dinero, se aumenta el precio. Porque hubo un aumento de la base monetaria. Fíjate que yo ahora tengo más dinero en circulación, pero no tengo más producción. Acá lo óptimo hubiera sido que, bueno, no tengo aquí para terminar el ejemplo, pero lo óptimo hubiera sido acá. Lo óptimo hubiera sido que tenga una tercera lapicera, por lo menos, ¿sí? Para que más o menos se mantenga el precio de las lapiceras. Pero como no hubo producción, pero sí hubo emisión, fíjate que el precio de los bienes aumenta. ¿Está claro? Por eso es importante que haya empresas para que haya más producción, ¿verdad? Y pelear contra la inflación. Me encantó. Por eso lo importante es lo que más riqueza genera en un país, como lo hemos visto hace rato, hablando y relacionándolo con el PBI, es de que ese aumento de la base monetaria esté acompañada de la producción. ¿Y quiénes son los que producen? Las empresas. ¿Está? En la medida en la que haya emisión sin producción, va a haber siempre inflación y sigue aumentando el precio de las cosas. Por eso no es una solución, no es de ninguna manera una solución, que cuando el país necesita dinero, porque necesita pagar sueldo a los empleados, porque necesita lo que sea, vamos y emitamos. No, porque emitir dinero, billetes, y que vos cada vez vas al cajero automático y tenés billetes más nuevitos, ¿sí? No soluciona ningún problema. ¿Por qué? Porque hace que ahora los bienes que están en el país salgan mucho más caros, porque no está aumentando la producción. No hay más cantidad de bienes, sino simplemente más cantidad de billetes. Entonces ahora tengo que entregar más billetes para comprar el mismo bien. ¿Se entiende? Sin embargo, hay unos economistas que dicen que la producción, digamos, el aumento monetario no genera inflación. Depende. Es que hay muchos detalles finos. Yo esto lo estoy explicando por encima. Por supuesto que tiene algo de positivo. La inflación no es del todo mala ni del todo buena, ¿sí? Es necesaria, es lo único que voy a decir. Vamos a lo tercero. Dice, suba en las naftas. El impacto de la inflación se sentirá en septiembre y octubre. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué causa generaría esta inflación? Autoconstruida. Por aumento de costos. Es por costo. Por aumento de los costos. Vos fíjate que la nafta es uno de los costos, de los insumos que más se necesita para todo. Si vos tenés una empresa de transporte o si vos, por ejemplo, mandás tu mercadería de Buenos Aires a Tucumán, sí o sí la vas a mandar con un camión y sí o sí necesitas nafta. Si aumenta el precio de la nafta, obviamente que se va a trasladar sobre el precio del producto, ¿sí? El precio del producto va a ser mayor. Entonces va a generar inflación, ¿sí? A futuro. ¿Está? Y vamos ahora al último, que dice Alberto Fernández, dijo que en Argentina hay inflación autoconstruida. Este está claro, ¿no? ¿Qué tipo de inflación sería? Autoconstruido. Bien. ¿Y cuál era la inflación autoconstruida? Cuando Suben los costos en el futuro. Bien. Cuando el productor se está anticipando, y esta es otra de las eternas peleas que existen entre los productores y el gobierno. Cuando el productor se anticipa y dice, che, yo lo que fabrico tiene madera, y yo sé que dentro de unos meses va a subir el precio de la madera porque, no sé, porque ha habido problemas y no se ha podido talar los árboles o lo que sea. Entonces yo hoy voy a vender mis muebles de madera mucho más caro, por si las dudas después en el futuro ya no pueda conseguir ese insumo. Entonces me estoy anticipando y estoy haciendo que hoy haya inflación cuando todavía no tengo ese problema. ¿Se entiende? Eso es inflación autoconstruida. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos ahora a las consecuencias de la inflación, que la vamos a pasar también un poco rapidito, pero todo esto va en el control, ¿sí? Todo esto se pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? Sobre el ahorro. Esta es clarísima. Vos tenés un chanchito, vas poniendo las moneditas, ¿sí? Y te olvidás. Y si vos venías poniendo monedita del año 2013 y hoy vas a sacar, claramente esa moneda, yo no sé ya si te la reciben en algún lugar. ¿Por qué? Porque por la inflación eso ya no tiene valor, ¿está? O por ejemplo, venías guardando billetes de 100, de 100, de 100, de 100, y lo que podías comprar hace 10 años con 100 pesos era una barbaridad, y hoy, ¿para qué te alcanzan 100 pesos?
Claramente lo que hace es devaluar la moneda, como muy bien estaban diciendo por ahí algunos, o yo te lo digo más fácil, hace que pierda valor ese billete. ¿Está? Esa es la principal consecuencia sobre como el ahorro. como el billete de 5 pesos, profe. Por eso ahora la mayoría invierten en dólares, ¿o no? Exacto. Muy bien, ahí vamos a llegar al final de la clase. Sobre el costo de vida, fíjate que antes, qué sé yo, no tenías o no era tan alto tu costo de vida, quizás ibas al gimnasio, quizás salías con tus amigos, quizás te podías dar muchos lujos, sí, que hoy, por la inflación que existe, por supuesto que lo encareció bastante. Entonces, claro que influye sobre el costo de vida, ya no te puedes dar quizás tantos lujos como te dabas antes. Sobre la asignación de recursos, y esto está muy relacionada con esta que tiene que ver con la inversión, así que se las explico juntas. ¿Quiénes son los que se pueden cubrir de la inflación de mejor manera? Te lo pregunto a vos y lo razonemos lógicamente. ¿Los que más dinero tienen o los que menos dinero tienen? Los que más dinero tienen. Más tienen. ¿Sabes por qué? Porque una persona que tiene menos dinero, ¿qué necesidad va a satisfacer? Y esto lo hemos visto al principio. Alimentos. Vaya al básico, vaya al súper y va a comprar el alimento, así valga 10 o 100 pesos, porque lo necesita, ¿verdad? En cambio, una persona que vive el día a día. En cambio, una persona que tiene más dinero, ¿qué puede hacer una persona que tiene más dinero? Que cubre sus necesidades básicas y todavía le sobra. Invertir en bienes que en el futuro ya van a tener otro valor elevado. Perfecto. Puede invertir en otros bienes que no pierdan valor. Puede invertir en otros bienes que no pierdan valor como efecto de la inflación. Por ejemplo, ahí les ponía el ejemplo de una casita. Mucha gente lo que hace es invertir en inmuebles, porque son bienes que por más que transcurre el tiempo no van perdiendo su valor, al contrario, cada vez lo van aumentando. Entonces es una manera de cubrirse de la inflación. ¿Está? Entonces, quienes más tienen pueden enfrentar de mejor manera la inflación. Esta es otra de las injusticias que justamente genera la inflación. Otra de las consecuencias es sobre el comercio exterior. Fíjate que esto influye directamente. Quizás antes haya acá gente que diga, yo me compraba mis teléfonos, me los traían de Estados Unidos, qué suerte. Pero bueno, o decía, para mí es más barato comprarme ropa en el extranjero que aquí. Hoy esta situación ha cambiado bastante porque debido a la inflación nuestra moneda vale mucho menos. Entonces ya no sé si es tan conveniente comprar cosas en el exterior, cosas importadas. Quizás ya me estoy yendo más al producto nacional. ¿Se entiende? Y por último, sobre la moneda local, que por supuesto tiene todo que ver con lo que te estoy diciendo, mucha gente, como bien decían por ahí, dice, bueno, si yo tengo dinero que me está sobrando y quiero ahorrarlo, por supuesto que no voy a ir a guardar los 100 pesos dentro del chanchito, voy y si puedo me compro dólares, porque yo sé que es una moneda más estable con la que me voy a lograr cubrir de la inflación. ¿Está? Sí. ¿Dudas? Sí, profe. Se me están callando, yo no sé si están aburridos, si se han ido. No, pero atención. Bien, O sí. sea, supongamos un caso Estamos tomando nota. Muy bien. ¿Profe? Sí, escucho. Un caso como el de Venezuela, donde la inflación es exagerada y o sea, cada mes aumenta muchísimo. Sí. ¿Habría alguna forma o hay alguna forma teórica para que vuelva a valores normales? Bueno, en ese caso, eso iba a decir, en ese caso hay otros países que ya han tomado una decisión drástica mucho antes. Por ejemplo, Ecuador, que es una economía que decidió directamente eliminar su moneda y adquirir una moneda extranjera. En Ecuador la gente se maneja en dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te equipara directamente con el mundo. Es muy drástica la medida, pero es la única manera de volver a hacer algo competitivo. Yo no soy economista y la verdad me encantaría poder darte una mejor respuesta. La voy a consultar también, pero yo creo que esa sería una de las alternativas. Y qué raro que Venezuela no lo haya hecho todavía. Es que no se puede hacer política. Tampoco unilateralmente. Yo creo que es algo que tiene que ser aceptado por el país que vos querés adquirir su moneda también, ¿no? Pero, de hecho, en Venezuela se manejan con dólares, digamos de forma legal, pero actualmente lo hacen así. Tengo familiares ahí, por eso lo sé. Mira, todo el mercado negro es en dólares, yo también lo había escuchado. Correcto, en los supermercados también todos los precios en dólares. Bien. Bueno, es una muy buena inquietud. A ver, la busquemos para la próxima clase a ver qué encontramos. ¿Les parece? ¿Qué soluciones tendría? Sí. Profe, sí. Otra consulta tengo.
Sí. Por ejemplo, antes la economía argentina no estaba dolarizada y ahora hace, creo que un par de años, se dolarizó la economía. ¿En qué influía antes que no esté dolarizada y ahora sí? Bien, ¿Cuál muy bien. sería el cambio más drástico que tiene? Creo Muy que bien. lo... A ver, ¿alguien le puede responder? ¿Sabe o se imagina? Yo creo que era porque el peso estaba al 1 a 1 con el dólar. Creo que era algo así. Peso. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué pasaba eso, chicos? El país ha cambiado muchísimo. ¿Tiene que ver con la deuda externa? Porque no había deuda externa. ¿También? Todo lo que están diciendo es correcto, pero yo quiero ir al por qué. El país ha cambiado muchísimo su política económica, muchísimo. En la época del 1 a 1, que es la que ustedes están mencionando, que un dólar valía un peso, era la época de Menem. Y Menem tenía una política económica completamente liberal. Fue el primero que privatizó todas las empresas del país, atrajo muchísima inversión extranjera. Muchísimas empresas querían venir a la Argentina a producir. Entonces, esto también pasa por un tema de confianza. Cuando las empresas privadas confían en el gobierno, invierten en el país, traen dólares. ¿De dónde creen que salen los dólares que circulan aquí? ¿Que lo estamos produciendo nosotros? No. Mediante la Son exportación. dólares que entran por la exportación. Excelente. Entran por la exportación. Todos los productos que nosotros le vendemos al extranjero nos dejan dólares a cambio. Argentina era un país muy confiable. Fue pasando el tiempo, fue cambiando la política económica de diferentes gobiernos. Yo no hablo solo de política, aquí quiero hablar de economía, pero lamentablemente la política y la economía van de la mano, ¿sí? Y bueno, fue cambiando, fue otro el perfil, y muchas empresas privadas ya no confían tanto en el país como lo hacían antes, y se fueron. Y si ustedes leen los diarios, hace un tiempo que está pasando eso en Argentina. Sumado entonces, a eso, se vendió en el gobierno muchas de nuestras empresas nacionales. Han pasado muchas cosas que hicieron que justamente se pierda la confianza en el país a nivel extranjero, ¿sí? ¿Y qué pasa con el ingreso de dólares? Y hay muchísimo menos. Y esto es lo mismo que hemos visto en la clase pasada, oferta y demanda. Si hay muy poquita oferta de dólar, ¿qué pasa con el precio del dólar? Se va a las nubes, porque hay poquitos dólares y todos queremos comprar dólares. Bueno, obviamente que el blue va a valer 300.000 pesos, ¿entiendes? En cambio antes, como nosotros estábamos abiertos al mundo, éramos el granero del mundo, comercializábamos con el mundo acá, habían dólares como si hubieran, no sé, flores en la calle. Entonces, por supuesto que su precio era mucho más bajo y casi igual al del peso argentino. ¿Está? Espero haberte respondido. El que me había preguntado eso. Sí, sí, muchas gracias. Y no, con el tema de la confianza que dijo usted de los inversores extranjeros, eso tiene que ver mucho el riesgo país, ¿no? Exacto. El indicador por excelencia de la confianza en un país es el riesgo país. Exacto. Por ejemplo, creo que el año pasado el riesgo país estaba escalando los 2.600 puntos, si no me equivoco, y ahora anda en los 1.400 rondando. Sí, este año ha mejorado un poco, sí. Bien. Sí, ha mejorado un poco. ¿Qué es lo que afecta más que suba y baje el índice país? El riesgo país es el indicador de cómo se evalúa nuestra moneda respecto a la moneda de Estados Unidos. Eso es básicamente el riesgo país, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que afecta? Te diría que muchísimas cosas, pero hoy por hoy lo que más afecta es la política económica que tenga el país. O sea, el político de turno. Básicamente lo digo así de frente. Y esto también les vuelvo a contar como una anécdota personal que a mí me encanta contar, relacionado a lo que les decía hace rato. Yo estuve un tiempo en el extranjero viviendo y cuando a mí me preguntaban ¿de dónde sos? Yo tenía compañeros de todo el mundo. ¿De dónde sos? Yo decía de Argentina. Me miraban con una cara, yo no entendía. Y digo, ¿pero por qué me miran así? Y me decían, qué lástima, semejante país. Ese era todo el comentario, qué lástima. Y en todos los rankings de confiabilidad que existen en el mundo, lamentablemente también lo digo, ¿sí? En primer lugar, de países que no se les confía la información, Venezuela. En segundo lugar, Argentina. A nivel mundial lo digo, O sea, fuerte. Un choque fuerte para mí. Un poquito de realidad. Ver la mirada que tiene el mundo de nosotros. Ojo, yo no estoy hablando de política y ustedes ni siquiera van a saber cuál es mi postura política, porque no la digo. Pero estoy contándoles objetivamente la mirada del mundo, ¿sí? Del lugar y de la gente con la que compartía, que era gente de todo el mundo, del ámbito de las finanzas. ¿Está?
Bueno, seguimos, ¿le paso ¿no? una Que nos consulta? estamos deteniendo mucho. Sí. Sí. Una consulta en temas, supongamos, de una empresa de acá de Argentina que presta un servicio que el año pasado lo prestaba en pesos y este año lo decidió dolarizar. O sea, ¿eso hay algo como que lo regule o la empresa puede directamente dolarizarlo? También creo que es una manera como de garantizar, por el tema de la inflación, de que el servicio de esa empresa no se devalúe, pero ¿puede ¿De qué es hacerlo de por sí? ¿De qué es la empresa? ¿Qué servicio presta? No, me pasó en el trabajo puntualmente que era una empresa que prestaba unos servicios para una camioneta, que el año pasado era en pesos, supongamos 2.000 pesos, y este año decidió aumentarlo a $150. Bien, yo te cuento algo. Eso lo puede hacer, pero lo va a hacer en forma informal. O sea, vos te vas a pedir los $150, pero cuando te haga la factura estoy segura que te la hacen pesos. Porque acá no está dolarizada la economía. Cuando tenga que pagar los impuestos, lo va a pagar en pesos. Cuando tenga que hacer su declaración de ganancia, lo va a pagar en pesos. No está dolarizado. De lo que gana, obvio. Exacto, no está dolarizado. Claro, es una forma como de cubrirse. La viveza. Claro, de cubrirse. Bien. Pero no está permitido. ¿Está? Bueno, avancemos porque Sí, me encanta que me hagan preguntas, pero nos estamos demorando una banda. Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de inflación. ¿Sí? Esto es también teórico, se lo aprenden de memoria porque hay muchas preguntitas sobre él. Si los precios incrementan en un año hasta un 10% anual, se dice que ese país tiene una inflación moderada. ¿Sí? En cambio, si los precios se duplican o se llegan hasta triplicar en el año, es decir, en enero vale $1 y en diciembre vale 3 pesos el mismo producto, entonces decimos que ese país tiene una inflación galopante. Y cuando el incremento del precio es de más del 1000%, o sea, muchísimo el incremento, valía 100 y a fin de año vale 100.000 pesos el mismo producto, entonces estamos hablando que el país tiene hiperinflación. ¿Está? Recordá esos porcentajes, esos números, porque vamos a hacer ejercicios con eso. Vamos a ver, entonces vamos a hacer un juego rapidísimo, ¿sí? Porque ya nos excedimos un montón, y vamos a ver qué tipo de inflación tiene cada uno de estos países que te propongo. ¿Estamos? A ver, ¿quién ha leído? ¿Quién sabe? Este país es Venezuela. ¿Qué tipo de inflación? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien, Venezuela tiene hiperinflación, clarísimo. Vamos a otro país. ¿Qué país es este? Suiza. Suiza. ¿Cómo será la inflación de Suiza? Moderada. Muy bien, moderada. Tiene menos del 2%, menos del 5% anual en la inflación de Suiza. ¿Este país cuál es? Zimbabue, hiperinflación. Muy bien, hiperinflación. Casi todos los países de África, casi todos los africanos tienen hiperinflación. Muy bien. ¿Este? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué tipo de Moderada. Galopante. Bien. Moderada. Moderada. Muy bien. Uruguay. Uruguay. Moderado. Galopante. Hace muy poquito Uruguay empezó a tener inflación galopante, tenía inflación moderada. Y por último, Argentina. Galopante. Muy bien. Muy bien. ¿Bien? Bueno. Ya que mencionas Estados Unidos, ¿cómo es posible que Estados Unidos tengan inflación moderada si es uno de los países que emite muchos billetes, dinero, constantemente? Imprime dinero, pero tiene muy poca inflación. ¿Por qué pasa eso? Por la cantidad de trabajo, empresas, por el nivel de producción, por la demanda. Excelente, todos han dicho muy bien la respuesta. Porque Estados Unidos no solo emite dinero, sino que produce muchísimos bienes. Entonces esa emisión está acompañada de sus riquezas, de su producción. Y le exporta a todo el mundo. También el poder que tiene la moneda de cada país puede ser, se refuerza, tiene la base, en base a la, ¿cómo es que se le dice? Al oro que tiene guardado, ya sea un banco central o algo así de dicho país, ¿puede ser? Sí, todo eso. La reserva de valor. Pero igual ya no se rige por el patrón oro, tengo entendido.
No, se dice Estados Unidos oro. creo que ya no es petrodólar, creo que cambió hace bastante. Ah, ustedes están súper informados, muy bien. Muy bien, pero la respuesta básica es por eso. Estados Unidos no solo emite, sino que también produce y coloca su producción a donde quiere en el mundo. Entonces, Profe, una potencia... yo también había leído que otra razón era que como todo el mundo le tiene tanta confianza al dólar, los dólares se terminan exportando, digamos, entonces toda esa emisión se va del país. Exacto. Se va del país también, exacto. Hay más dólar disperso por el mundo que en Estados Unidos, digo yo. Lo averigüemos también. Y aparte de eso, que expande, digamos, quién puede demandar, o sea, no solo los habitantes del país pueden demandar lo que produce ese país, sino también todo el mundo. Exacto. O sea, todo el mundo hace la economía de Estados Unidos, hacia su economía. Exacto. Muy bien, chicos. Bueno, cerramos con inflación. Yo sé que les ha gustado el tema. ¿Les ha gustado o no? Sí. ¿Sí les ha gustado? ¿Les ha parecido interesante? Bueno, vamos ahora con un tema que estoy segura, pongo plata, que les va a gustar más todavía, que es el tipo de cambio. ¿Está? Solo que necesito que me tengan paciencia. ¿Se van a quedar conmigo o no hasta el final? Por supuesto. Son las 6:10. ¿Se van a quedar conmigo, verdad? Sí. Bueno. Bueno. Comen un caramelo, lo que sea, y se quedan conmigo porque el tema que viene también es muy interesante. Sí. Yo, disculpe, me voy a tener que retirar, tengo que trabajar, pero después voy a ver la grabación. Ningún problema. Quien se tenga que ir por trabajo. Bueno, Ok. pero después ven la grabación, por favor, ¿no? Porque este tema es muy importante y va. Bueno, vamos a ver el tipo de cambio. ¿Qué es eso? Nos vemos lo que se va. Vamos a ver qué es el tipo de cambio. El tipo de cambio, lo que me indica básicamente, así explicado simple, es cuántos pesos tengo que entregar para poder recibir un dólar o cualquier moneda extranjera, ¿eh? Yo acá puse dólar, pero puede ser cualquier moneda extranjera. Es decir, ¿cuánto de mi plata te tengo que dar para que vos a cambio me des un dólar? Eso es lo que me indica el tipo de cambio. Entré hoy a ver la cotización para actualizar este Power y me di cuenta que yo necesito entregar hoy 151 pesos argentinos para recibir a cambio un dólar. ¿Está? Eso es lo que se llama tipo de cambio. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí 151 pesitos y voy a recibir un dólar a cambio. Vamos a ver cómo se pueden clasificar estos tipos de cambio. Y resulta que si vos vas caminando por la calle te vas a encontrar con una pizarra como esta. Estoy segura que los que han caminado por la San Martín, ¿sí? Y Maipú, por ahí, vas a ver varios de estos carteles que dicen compra y venta. ¿Qué significa eso de compra y venta? ¿Alguno sabe para qué está puesto eso ahí? Los precios. El comprador es cuando el banco quiere comprar dólares, es decir, que entregamos los dólares y el banco a cambio nos entrega pesos, y el vendedor es cuando el banco quiere vender los dólares. Nos vende, nosotros pasamos a ser compradores. Excelente, muy bien el que habló, porque esto es algo que no todos entendían y esto yo lo entendí, creo que al final casi de la carrera porque no lo sabía. Siempre ese cartel se lee desde el punto de vista del banco, no desde mi punto de vista, que soy la que va caminando por la calle, sino desde el punto de vista del banco o de la casa de cambio, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Tipo de cambio comprador, o lo que acá dice compra, 57, ¿ven? ¿Qué significa? Como muy bien dijo, ¿quién fue la que habló? ¿Quién fue la compañera que habló? ¿Maricel? Maísa. Ah, Maísa. Como muy bien dijo Maísa, ¿sí? Se ve desde el punto de vista del banco, es decir, el banco me va a comprar a mí el dólar a 57 pesos. Yo le llevo un dólar, y él me va a dar a cambio 57 pesos. ¿Se entiende? Entonces, el tipo de cambio comprador se ve desde el punto de vista del banco. El que compra es el banco. En cambio, el tipo de cambio vendedor, ¿sí? También se ve desde el punto de vista del banco. Entonces, si el banco me quiere vender a mí un dólar, me va a cobrar 63 pesos. ¿Se entiende? ¿Queda claro? El banco nunca pierde. Fíjate que para comprarte un dólar te va a pagar 57 pesos. Pero para venderte un dólar te va a cobrar 63 pesos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, lo más importante es que sepan diferenciar. Ahí yo tengo una Tipo de consulta. cambio comprador, desde el punto de vista del banco.
Tipo de cambio vendedor desde el punto de vista del banco. Entonces, te voy a hacer una pregunta bien básica. Si yo quiero vender dólares, ¿en cuál de los dos me tengo que fijar? ¿En el tipo de cambio comprador o vendedor? En el comprador. En el comprador. Muy bien. Si yo quiero comprar dólares, ¿en cuál de los dos tipos de cambio me tengo que fijar? Vendedor. Bien. Siempre lo doy la vuelta en la cabeza. ¿Está? ¿Por qué, digamos, o sea, quién habilita a que los bancos tengan diferentes precios? O sea, ¿tiene alguna regulación eso? Porque por ahí pasa que hay diferencia de hasta 5, 10, 15 pesos entre los bancos. ¿Y por qué ocurre eso? Bien, muy buena pregunta. La cotización entre los bancos casi siempre es muy parecida, pero varía dependiendo de la solidez del banco y de las reservas que tenga ese banco. Hay bancos que por lo general tienen mejor oferta de dólar, o sea, lo venden un poquito más barato, que casi siempre son los bancos grandes, ¿sí? Porque tienen muchísima reserva, muchísimo aval, muchísima confianza del Banco Central. También tiene Hay que otros ver, que no. profe, con o sea, con cuánto nos presta, con cuánto nos venden. No tiene que ver con eso. La cotización es una y se aplica para todos, ya sea que compre 100 o 1000 dólares. ¿Está? No es según la cara del comprador. La cotización está dada en general y aplica para todos de la misma manera. ¿Está? Estamos hablando, por supuesto, del mercado oficial, porque después, por otro lado, están las cuevas y todo que se manejan de otra manera. Estamos hablando aquí del mercado oficial. Están los que venden en la calle. Está el arbolito que está parado y te dice cambio, cuando vas pasando. Que incluso el dólar blue ahora está más barato que el oficial, el solidario. Bueno, vamos a seguir avanzando, entonces queda claro, ¿no? La preguntita que te decía recién, si yo quiero comprar dólares, ¿en cuál de los dos me fijo? ¿En qué tipo de cambio me fijo? Venta. En el tipo de cambio vendedor. ¿Está claro o no? A ver, quiero escuchar más gente. Escucho 5 personas que están participando, ¿los demás están o no? Clarísimo. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a hacer entonces un ejercicio que está dentro del juego de la economía para practicar. A ver si quedó claro, ¿sí? El tema de la aplicación de los tipos de cambio. Y acá yo te traigo la cotización del Banco Nación, ¿sí? Que es, digamos, la cotización oficial, ¿sí? Siempre que tengas alguna duda anda esta. Y vamos a ver qué pasa si te digo, en el ejemplo 1, quiero comprar 1000 euros al Banco Nación. Primera pregunta. Aquí está el cuadrito, ¿ves? En el renglón de euros. Primera pregunta, me tengo que fijar en el tipo de cambio, ¿comprador o vendedor? Vendedor. ¿Estamos todos de acuerdo? Me voy a fijar en el tipo de cambio vendedor, porque yo lo que quiero hacer es comprar, siempre al revés. Muy bien, entonces, ¿cómo sería el cálculo? Voy a comprar los 1000 euros a, ¿cuánto es el tipo de cambio vendedor del euro? 92 pesos, perdón, 92 pesos, entonces por 92 yo debería pagar 92.000 pesos. Muy bien, vamos a avanzar. Segunda pregunta, si quiero vender 100 reales al Banco Nación, vender 100 reales, ¿en qué tipo de cambio me tengo que fijar? Comprador. Muy bien. Tipo de cambio comprador, y vamos a hacer el cálculo, entonces van a ser 100 por los 12,70, acá le faltó una coma. 127.000. Bien, 100 por 12,70, ¿sí? Ahí le faltó la coma en el dibujo. Entonces, 1.270 pesos, ¿sí? Voy a cobrar si yo vendo mis 100 reales al banco. Tercer ejemplo, si quiero vender 1000 dólares al Banco Nación. Vender. Precio de compra. Muy bien. ¿Tipo de cambio? Comprador. Entonces voy y me fijo, tipo de cambio comprador del dólar, ¿cuánto sale? 74,75. Entonces hago el cálculo, muy bien. 1000 por los 74,75, 74.705. Y vamos al último ejemplo. Si quiero comprar 200 dólares al Banco Nación, ¿en qué tipo de cambio me voy a fijar? Tipo de cambio. En el vendedor. Vendedor, muy bien, porque voy a comprar, entonces me fijo en el tipo de cambio vendedor, ¿sí? Van a ser entonces los 200 dólares por el tipo de cambio vendedor, que son 79,75. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Bueno, aprovecho para preguntar porque esto es fundamental y se toma, ¿está? Vamos a ver ahora, te tengo que contar que la vida no es tan fácil como parece, porque no es tan sencillo comprar dólares. Resulta que en Argentina, si yo quiero comprar dólares, tengo varias alternativas, muchas, te diría como 6 o 7, pero acá vamos a aprender 2 alternativas que son las que están al alcance de nuestras manos. Yo tengo la opción de irme al mercado oficial, es decir, de comprar
lo que se llama dólar ahorro, dólar libre, que por ahí lo vas a ver, ¿sí? Que es directamente comprando en el banco, ¿sí? O a través del home banking, que quizás alguno de ustedes lo haga, o tengo la opción de recurrir al mercado informal y comprar lo que se llama dólar blue. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Lo que decíamos recién, el arbolito, vendo dólar. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero comprar ese dólar ahorro o dólar libre? Es decir, entrar a mi home banking, no sé si alguno alguna vez lo hizo, o ir directamente al banco en donde tengo abierta una cuenta bancaria y comprar. Es un detalle fundamental. Tenés que tener una cuenta bancaria. ¿Está? Entre otras cosas. Sí. Entre otras cosas. Y, entre otras cosas, fíjate que hay algunas condiciones que también te va a poner el banco central para poder comprar dólares. ¿Cuáles son esas condiciones? Te pone lo que vulgarmente llamamos un cepo, que es un límite. Solamente por mes una persona puede comprar $200 en Argentina. Solamente puede comprar $200 en Argentina. Y en este último tiempo, en este último mes, se pusieron más restricciones todavía. No tenés que tener deuda, no tenés que tener ayudas ATP, no tenés que tener refinanciaciones de tarjeta de crédito y otras cuestiones más que no vienen al caso, solamente se los cuento. Cada vez se restringe más el límite de quienes pueden comprar dólares. Oficiales, Oficiales. Sí. Y otra de las condiciones que se pone es el precio. Porque no es tan fácil como estábamos viendo en el ejemplito de recién de decir, bueno, si quiero $1.000, hago 1.000 por 79,75. No. Sino que además el banco te va a cobrar sobre ese valor un 30% de impuesto, que se llama impuesto país, ¿sí? No sé si alguno habrá escuchado, y además te va a cobrar un 35% más en concepto de una retención del impuesto a las ganancias. ¿Estamos? Bien, hay alguno por ahí que lo está diciendo, se ve que está en el tema. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? Puede reclamar, supuestamente. Sí, después se lo puede computar tal cual. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Entonces, ¿a qué iba? Fíjate, a que si compramos dólares en el mercado oficial, yo voy a pagar la cotización, ¿sí? El tipo de cambio vendedor, más un 30%, más un 35%. ¿Está? Siempre que yo me vaya al mercado oficial. Y vamos a hacer ahora un pequeño ejemplito. ¿Qué pasa si quiero comprar $200 en el mercado oficial? ¿Cómo sería el cálculo? Sería igual a 200 por 79,75. Recordad que si quiero comprar tengo que tomar el tipo de cambio vendedor. Y mira acá, a ver qué tal están en matemáticas, ya que vienen haciendo matemáticas hace rato. Es lo mismo a este valor multiplicarlo por 1,30 y por 1,35, que sumar ambos porcentajes, si vos sumas el 30 más el 35, te da el 65%, ¿no? 30 más 35, 65%. Entonces, si vos a este cálculo lo multiplicás por 1,65, ya le estás sumando a ambos impuestos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Es matemática pura, ¿eh? Esto no es economía, es matemática pura. No afectan nada. Entonces, fíjate que para comprar esos $200, ¿sí? Que habíamos hecho el cálculo hace rato, a ver si alguno tiene a mano la calculadora, hace 200 por 79,75, ¿sí? O el celular, y que me diga cuánto daba eso, que no recuerdo. 200 por 79,75, nada más hasta ahí. ¿Cuánto da? 15.950. 15.950, sumándole los impuestos, yo ahora por esos mismos dólares tengo que pagar 26.317,50. 11.000 pesos. Como 11.000 pesos más, exactamente. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió bien? Sí. Perfecto. Entonces, en el examen, cuando yo les diga, se compra dólar ahorro, se compra el dólar en el banco, sí o sí tenés que saber que al valor del tipo de cambio vendedor, ¿qué le tengo que sumar? Ese 65% de impuesto. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Eso es lo más importante. Bien. En cambio, si yo digo, no, yo no quiero pagar tanto impuesto, no quiero hacer esto, yo prefiero hacer menos lío o simplemente no tengo abierta una cuenta bancaria, me voy a comprar el dólar blue, me voy al mercado negro.
En ese caso, fíjate que es diferente porque cada arbolito tiene su cotización, como decía alguien por ahí. Supongamos que yo fui a una casa de cambio, perdón. No casa de cambio, fue una cueva, básicamente, en donde me dicen que el dólar blue, fíjate, para la venta sale 145, ¿sí? Y para la compra 139. ¿Cuál es el cálculo que tengo que hacer si yo quiero comprar $200? Mucho más sencillo. Es el que veníamos haciendo. Voy a hacer 200 por 145. Entonces, comprarme esos $200 en el mercado informal me sale 29.000 pesos. ¿Está claro? Ahí ya no hay impuestos, ya no hay retención, obviamente, porque todo es informal. ¿Qué impuesto me pueden cobrar si es informal? ¿Qué gana el Estado con esta compra? Nada. ¿Se entiende? Por lo general, el blue siempre fue mayor que el oficial. Por ahí alguien me estaba diciendo recién que actualmente el blue está a menor precio que el oficial. Realmente no lo chequeé, lo debería chequear. Pero por lo general el blue siempre es un poco más caro que el oficial. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, se entendió Sí, perfectamente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hay alguno que tenga dudas? Porque esto es fundamental, ¿eh? No. O sea, es lo más importante de la clase de hoy. ¿No? No. Muy bien. No, Vamos a ver entonces, si ya quedó claro, vamos a combinar este tema, que ya es lo último, que vamos a ver, 5 minutos más y terminamos, con lo que hemos visto en la clase pasada, que era la curva de la oferta y la demanda. ¿Les parece? Que me parece muy interesante. Acá vamos a estudiar justamente la oferta y la demanda del mercado del dólar. Aprovechar lo que acabamos de aprender. Entonces, hagamos de cuenta que esta es la oferta y esta es la curva de demanda del dólar. Y resulta que yo les tengo que contar que hay algunos factores que influyen sobre la demanda, que no es lo mismo que hemos visto el miércoles, en donde hablamos de la cantidad demandada. Aquí hablamos sobre la demanda, sobre el total de esta curvita. Esta curvita, que es lo que te quiero contar hoy, se puede mover o para arriba o para abajo por algunos factores externos que nada tienen que ver con este eje, que era el eje del precio, que es lo que nosotros hemos visto en la clase pasada. Vamos a ver cuáles son esos factores que pueden hacer que esta curvita entera se mueva o para arriba o para abajo. Los factores son un cambio en el gusto de los consumidores, ¿sí? Te lo voy a poner con ejemplos más sencillos todavía. Supongamos que yo soy productora de café y de repente todo el mundo sale una noticia o algo que diga que el café genera tanto daño y todos los consumidores deciden dejar de tomar café y van a tomar té. ¿Eso me va a afectar en mi producción, en mis ventas? Sí. Ha cambiado completamente el gusto de los consumidores, ya no me quieren comprar a mí. Me voy en picada, obviamente voy a tener que ofrecer menos porque la demanda cae. Es un ejemplo. Sería lo que se llama la confianza. Exacto, la confianza o el gusto de los consumidores. Perfecto. Vamos a otro ejemplo, el ingreso de los consumidores. Resulta que, y esto es real, chicos, ha pasado en la pandemia, hay muchas empresas que han tenido que transformarse, reinventarse. Por ejemplo, Dior, o por ejemplo, Swarovski, o por ejemplo, todas esas marcas que vendían semejantes anillos, o las casas que hacían vestidos de novia y de novio, vestidos de fiesta. ¿Qué ha pasado con, o sea, esos consumidores, sí? Primero que yo no sé si siguen teniendo los mismos ingresos, y segundo que si tienen esos ingresos, obviamente en eso ya no van a gastar, porque no es algo que necesiten en este momento. Ha cambiado por completo el ingreso de los consumidores. Muchísima gente ha quedado sin empleo. Entonces, por supuesto que la demanda de esos productos ha disminuido enormemente, y ya vamos a ver cómo la curva se desplazaría hacia la izquierda ante una disminución. Y vamos a ver otro ejemplo, que es el precio de los bienes sustitutos, ¿sí? ¿Cuáles serían bienes sustitutos? Como te estaba diciendo recién, el mismo ejemplo del café con el té, son bienes sustitutos. La gente que toma una cosa, o el café con el mate, la gente que toma una cosa no toma la otra, por lo general. ¿Qué pasa si el mate, la yerba mate, sube muchísimo de precio? Bueno, la gente que consumía yerba mate va a decir, no, ya no puedo matear tanto, me vuelvo al café. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda del café? Va a aumentar, porque ahora más gente va a querer consumir café y menos gente va a querer consumir mate, ¿sí? Y por último, el precio de los bienes complementarios, que es completamente lo opuesto. Los complementarios son los que se venden, los que se negocian juntos. A ver, ¿se les ocurre algún ejemplo de un bien complementario? A ver, yo pienso, por ejemplo, yo juego al hockey. La tortilla. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Las tortillas son un bien complementario del café. Bueno, bien, las tortillas son bienes complementarios del café.
¿Qué pasa si baja el precio de las tortillas, que es un bien complementario del café? Justamente, más gente, ¿sí?, va a querer comprar tortilla y va a decir, ¿con qué acompaña la tortilla? Bueno, nos tomamos un cafecito cada vez que tomo una tortilla. Entonces, en ese caso, también va a hacer que aumente la demanda del café. Espero que se hayan entendido los ejemplos. ¿A qué voy con esto? Vamos a ver ahora qué pasa concretamente con la demanda del dólar hoy en Argentina, que era la idea que yo les quería relacionar. Por ahí ha salido esto que leemos acá. Si hoy los consumidores prefieren ahorrar en dólares, y qué es lo que está pasando en realidad, porque por la inflación que hay, por la poca confianza, por la inestabilidad, los ejemplos están hechos en base a la realidad, son concretitos de hoy. Si hoy más gente prefiere ahorrar en dólares que en pesos, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué crees que va a pasar con la demanda del dólar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar porque todos queremos dólares, ¿o no? Todos los que tenemos un poquito de plata ahorrada decimos, no, voy a comprar dólares antes que se me siga desvalorizando. ¿Qué pasa con la curva completita, esta celeste, de la demanda? Va a aumentar. Y esto anótalo en algún lugar. Siempre que aumenta la demanda, no la cantidad demandada, siempre que aumenta la demanda, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Está? Entonces, fíjate, ante un aumento en la demanda de dólares, la curva pasó de estar aquí a aquí, se movió hacia la derecha. ¿Se entiende? Ahora, esta es mi nueva curva de la demanda. ¿Qué pasa con el punto de equilibrio? Mira, lo razonemos juntos. Antes el punto de equilibrio era 130 pesos y una cantidad demandada de 10. Ahora, el precio de equilibrio es de 150 y la cantidad de dólares que va a demandar la gente es mayor, por supuesto, es de 11. Entonces, aumenta el precio y la cantidad de equilibrio. Ante un aumento de la demanda, entonces aumenta el precio y la cantidad de equilibrio porque toda la curva se traslada hacia la derecha. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si disminuye el precio del euro? ¿Qué pasa si disminuye el precio del euro? ¿Qué será el euro con respecto al dólar? ¿Un bien qué? Sustituto. Sustituto, porque el que no ahorra en dólar ahorra en euro, que también es una buena moneda para ahorrar. Entonces, ¿qué pasa si baja el precio del bien sustituto? ¿Qué hace la gente? ¿Qué quiere comprar ahora? ¿Más dólares o más euros? Más euros. Más euros y menos dólar, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa con la demanda del dólar? Baja. Baja. Va a disminuir. Disminuye la demanda del dólar. Y si disminuye la demanda del dólar, ¿para dónde se mueve la curva? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Fíjate que la curva se va a mover hacia la izquierda. Se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Se mueve hacia la izquierda. ¿Y qué pasa ahora con el nuevo punto de equilibrio? Que fíjate que va a estar acá. ¿Qué pasó con el precio y qué pasó con la cantidad? Hace más bajo. Que ahora Se disminuye. Bajó disminuyó el precio del dólar y disminuyó la cantidad demandada de dólar. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Profe. No. Lo que quiero que te quede claro, y lo más importante de este ejemplo, es que los factores que influyen lo que hacen es moverte la curva entera. A diferencia de lo que veíamos el otro día, en donde lo que cambiaba era el precio y solamente me trasladaba sobre la misma curva. ¿Te acordás o no? Si no, repásalo. Repásalo porque es importante. Bien, vamos a ver, ya por último, te prometo que esto es lo último, la oferta, y con esto terminamos. Vamos a ver qué pasa con la oferta del dólar. Y de esto ya hemos hablado. ¿Quiénes son los que traen dólares al país? ¿Quiénes son los que generan la oferta de dólares en el país? Las empresas. Pero más que las empresas, ¿quién más? Las exportaciones. Las exportaciones. Excelente, las exportaciones. Cada vez que yo exporto un producto de Argentina al extranjero, yo a cambio recibo dólares. Perfecto. Entonces vamos a ver cuáles son esos factores que pueden afectar la oferta. La tecnología. En la medida que yo tengo una mejor tecnología para producir, puedo ofrecer más de mi producto. Quizá en el dólar es medio difícil mostrar el ejemplo, pero hagamos de cuenta que yo vendo, no sé, zapatillas, tengo una empresa de zapatillas y yo ahora me conseguí unas máquinas buenísimas que en vez de producir 100 zapatillas por minuto, producen 1000. Tengo una mejor capacidad de producción y por lo tanto puedo ofrecer más. Eso haría que aumente mi oferta de producto. Y al revés, igual, si disminuyo mi tecnología, posiblemente mi oferta también disminuye. Y otro de los ejemplos es el costo de los factores productivos.
¿Qué pasa si aumenta el costo de los factores productivos? Yo estoy ofreciendo bizcochuelos, hago bizcochuelos, y justo ahora aumentó muchísimo el precio de la harina. ¿Qué va a pasar en el precio de mi producto? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿sí? Y obviamente eso me va a repercutir sobre mi oferta, porque ahora si mi producto sale más caro, posiblemente ya no tenga tanta demanda, ¿sí? Y por lo tanto tenga que disminuir mi producción. Vamos a ver dos ejemplos que son claves de hoy con respecto al dólar. Este primer ejemplo dice, la exportación de productos del campo genera el ingreso de dólares al país, que es lo que ya hemos hablado. Como este año hubo mucha sequía, y yo le agregaría hubo pandemia, entonces las exportaciones disminuyeron. ¿Qué creen que habrá pasado con la oferta de dólares en el país si las exportaciones disminuyeron? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Fíjate que la oferta de dólares disminuyó. ¿Y qué pasaba cuando había una disminución, ya sea de la oferta o la demanda? Precio. ¿Qué pasa con la curva? ¿Hacia dónde se mueve la curva? A la derecha. Hacia la derecha. Hacia la Disminución. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Disminución siempre hacia la izquierda. Entonces, fíjate, la curva de la oferta se traslada hacia la izquierda, ¿sí? ¿Y qué está pasando cuando la curva de oferta se traslada hacia la izquierda? ¿Qué hay? Un nuevo punto de equilibrio. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Mira, ¿qué pasa? Aumentó el precio de equilibrio. Y tiene sentido, porque tengo menos para ofrecer, entonces tengo que subirle el precio a mis productos. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó con la cantidad? Y menos cantidad. Menos cantidad. Entonces, fíjate que cuando la curva de la oferta disminuye, va a aumentar el precio del producto, pero va a disminuir la cantidad ofrecida. Es lógico, hay escasez de eso. Y si hay escasez, no me queda otra que, como tengo menos para ofrecer, ponerle un precio mayor para encontrar el equilibrio. ¿Está claro? ¿Se entiende? Y de ahí es exactamente lo que está pasando con el dólar blue. Cada vez hay menos dólares, el dólar sube para encontrar su equilibrio. ¿Está? ¿Bien? Sí. Necesitamos que haya más importaciones para que haya más oferta de dólares en el país. Eso sería una buena solución. Y vamos ahora al último ejemplo y terminamos, que es lo que acabo de decir. ¿Qué pasaría si las exportaciones hubieran aumentado? Estamos en una situación ideal. Estamos exportando trigo y todo. ¿Qué pasa con la oferta? Aumenta. Aumenta también. ¿Y qué pasa con la curva de dólares? A la derecha. A la derecha. ¿Y qué pasa con el punto de equilibrio? Mira, justo lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con el precio? Disminuye y se ofrece más cantidad. Ahora hay más cantidad. ¿Sería o no sería una buena solución que hayan más exportaciones para que caiga el precio del dólar? Sería una gran solución, ¿no? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Entonces, fíjate que si pasara eso, entonces disminuiría el precio del dólar porque aumentaría la cantidad ofrecida. ¿Está? Sí. Chicos, bueno, quiero decir que llegamos al fin de la clase. A ver, espero que les haya gustado. ¿Alguna duda? No. No, profe. ¿No? Ok, a ver, voy a poner dejar de presentar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿no hay dudas? No. No, profe. Muy buena la clase. Sí, detener la grabación. Pero, una consulta.